hacen con los que las practican. Como la mayoría de ustedes saben, el 26 de junio pasado, en una reñida decisión de 5 jueces contra 4, la Suprema Corte de los Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual en todos los estados de la Unión. Y dada la influencia que ocupa la nación norteamericana en el mundo occidental y el relativismo imperante en nuestra generación, es lógico suponer que esta decisión tendrá repercusiones de amplio alcance en muchos otros países, incluyendo la República Dominicana. Es por esta razón que nosotros vimos pertinente, los pastores de esta iglesia, detener el curso de la serie expositiva que llevamos actualmente en el Evangelio de Marcos para tratar este tema este domingo y el próximo. Como les decía hace un momento, en la mañana de hoy estaremos considerando de manera particular cuáles son las raíces de la homosexualidad a la luz de este pasaje de la carta de Pablo a los romanos, y el domingo que viene, si el Señor lo permite, vamos a considerar cuál debe ser la respuesta de la iglesia a este intento de redefinir la familia, de redefinir el matrimonio, que son las dos instituciones más fundamentales de la sociedad humana. De igual manera, y como ya hemos avisado, en la tarde de hoy vamos a tener un panel abierto para responder acerca de la homosexualidad, abordando preguntas y temas que son difíciles de tratar en un mensaje como este. Ahora bien, hermanos, yo estoy consciente de que este es un tema polémico, este es un tema controversial, y que tanto los que están en contra como los que están a favor del matrimonio homosexual pueden asumir conductas muy agresivas para defender su posición. Por lo que yo me adelanto a decir que mi intención en esta mañana es abordar este tema desde una perspectiva bíblica y con un corazón pastoral. Desde una perspectiva bíblica, pero con un corazón pastoral. En otras palabras, nosotros queremos ser fieles a la enseñanza de las Escrituras con respecto a este tema, pero al mismo tiempo queremos ser sensibles a todos aquellos que están luchando con las consecuencias de asumir cierto estilo de vida e instruir a los creyentes para que podamos dar una respuesta que sea apropiada, no solo en el fondo, sino también en la forma. Y mi oración al Señor es que este mensaje de las Escrituras, como orábamos hace un momento, pueda traer luz donde haya verdadera confusión y pueda traer esperanza donde haya desesperación, porque el Evangelio de Cristo sigue siendo poder de Dios para salvar a todo tipo de pecadores sin importar sus inclinaciones sexuales. El Evangelio salva a heterosexuales porque necesitan el Evangelio. El Evangelio salva a homosexuales porque necesitan el mismo Evangelio que necesitan los heterosexuales. Por otra parte, es importante aclarar que el tema central de este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy en la carta de Pablo a los romanos no es la homosexualidad. Y ya yo dije claramente que quiero ser fiel a la enseñanza de este texto. El tema central de este pasaje es la necesidad del Evangelio. De hecho, la Biblia no es un manual de sexualidad. La Biblia es una historia de la redención. Pero como yo espero mostrar en esta mañana, cuando nosotros colocamos la sexualidad humana en el contexto de esa gran historia redentora que se revela en las Escrituras, estamos mejor equipados para entender el problema con el que estamos lidiando aquí, así como la solución que Dios ha provisto para resolver ese problema. La tesis de Pablo en este pasaje es que todos, absolutamente todos los hombres por igual necesitan la salvación que el Evangelio anuncia, porque todos, absolutamente todos, son igualmente culpables en la presencia de Dios. Así que la buena noticia
del Evangelio comienza con una noticia muy mala. Y de hecho, no podemos entender la buena noticia del Evangelio si no entendemos primero la mala, que es lo que Pablo pasa a explicarnos aquí a través del versículo 18. Y aunque no es mi intención exponer este pasaje con todo lujo de detalle, es un pasaje muy denso, al menos tenemos que entender cuál es la esencia de la acusación que Pablo plantea aquí contra la raza humana y que demanda un costosísimo plan de salvación como el que Dios anuncia en el Evangelio. Nosotros encontramos básicamente dos cosas en este pasaje: una acusación general seguida por un desglose más específico, más concreto de esa acusación general. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El cargo de Dios contra toda la raza humana es muy contundente. Él se ha revelado a todos los hombres a través de la creación en una forma muy evidente, y más adelante Pablo va a añadir que Dios también se ha revelado a través de la conciencia humana. Todo hombre tiene una conciencia, todo hombre tiene la noción de bueno y malo, y que lo bueno debe ser alabado, lo malo debe ser castigado. Eso es un testimonio de Dios en la conciencia del hombre, pero el hombre ha tomado la decisión de resistir esa revelación divina con todas las fuerzas de su corazón. Como un artista que desea ser conocido, Dios ha puesto su firma en todo el universo que Él creó y le dio al hombre la capacidad de entender esa evidencia. Esa es la verdad que el hombre ha detenido con injusticia. Por supuesto, eso no quiere decir que la creación nos revela todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios. Pero Pablo está diciendo que revela lo suficiente como para saber que Él existe, como para saber que Él es digno de ser adorado, como para saber que Él es digno de ser obedecido. Por simple observación, mis hermanos, nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa. Y que la causa debe ser suficiente para explicar el efecto. Por ejemplo, imagínate que sales de tu casa, dejas encendida tu computadora y únicamente el gato se quedó adentro. Cuando regresas tarde en la noche, encuentras en la pantalla de tu computador una nota que dice: prepárate para morir, te llegó la hora. Bueno, si tú eres como yo, ¿verdad? Así inteligente, seguramente vas a llegar a la conclusión de que alguien entró en tu casa, a esa brillante conclusión, de que alguien entró en tu casa y que dejó esa nota con un propósito. Ahora, puede ser un chiste de mal gusto o puede ser una amenaza escalofriante, pero la posibilidad de que el gato haya caminado por el teclado y haya escrito ese mensaje por accidente es imposible, y mucho menos la posibilidad de que lo haya hecho a propósito. Esa causa no es suficiente para explicar el efecto, así que tú vas a tener que seguir investigando. Ahora, noten algo interesante en este ejemplo que yo acabo de dar. El hombre está hecho de tal manera que es incapaz de encontrarse con algo como esto y no tratar de buscarle una explicación. Y no me refiero únicamente a un caso como este en que su vida puede estar en peligro. El hombre, por su propia constitución, como Dios lo hizo, el hombre razona, el hombre piensa lógicamente, el hombre se hace preguntas. Es por eso que las novelas y las películas de detectives son tan populares. Hay una curiosidad natural en el hombre que lo mueve a atar cabos, que lo mueve a sopesar las evidencias para tratar de saber exactamente qué fue lo que pasó.
Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que la existencia del universo y nosotros dentro de ese universo nos plantea el caso más fascinante, nos plantea el caso más relevante que detective alguno haya tratado de descifrar jamás. Solo que en este caso la solución resulta increíblemente simple, porque toda la creación está repleta de evidencia que nos hablan de un creador todopoderoso, lleno de sabiduría, que hizo todas las cosas con un propósito. Eso es tan claro, dice Pablo, que el hombre que no se postra ante Dios en adoración y con un corazón agradecido queda sin excusa, dice en el versículo 21, literalmente queda sin apología para defender su caso cuando tenga que presentarse delante de él en el día del juicio. El hombre sabe que hay un Dios, dice Pablo, pero pretende vivir como si no lo supiera. Noten el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Él sabe que hay un Dios, pero él pretende vivir como si él no lo supiera. Esa es en esencia la acusación de Pablo contra toda la raza humana. El hombre padece de una pecaminosa e inexcusable deshonestidad intelectual. Hay un reputado profesor de leyes y filosofía llamado J. Budziszewski. No traten de aprenderse el nombre. Hay que repetirlo un rato para aprenderlo. Es profesor universitario de filosofía y de leyes. Budziszewski durante un tiempo fue ateo, pero finalmente llegó a la conclusión de que su problema era básicamente el autoengaño. Y ahora escuchen lo que dice él. El autoengaño, dice Budziszewski, significa hacerse el tonto. Significa pretender que no sabemos lo que en realidad sí sabemos. Jugar a que desconocemos lo que en realidad conocemos. Lo que estoy insinuando es que los seres humanos jugamos con Dios. Nos mentimos. Y una de las cosas acerca de las cuales nos mentimos es sobre nuestro conocimiento de la realidad de Dios. Y aquí él cita el Salmo 14, donde el salmista comienza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y continúa diciendo el salmista: no le llama necio al hombre por pensar que no hay Dios, sino más bien por decirse a sí mismo que no hay Dios, aunque en lo profundo de su mente él sabe que no es así. Hay un Dios y él lo sabe, pero él se dice a su corazón, él pretende vivir de cierta manera. Esa es la acusación de Pablo en Romanos capítulo 1. El hombre sabe que existe Dios, pero pretende vivir como si él no supiera eso. Y por supuesto, nadie puede pretender tal cosa sin sufrir la consecuencia. Imagínate lo que sucedería con una persona que de repente decide pretender que los carros no existen. Y él va por la calle y él cruza porque él dice no existen. Ya ustedes se imaginan lo que va a pasar. El hombre pretende vivir como si no tuviera que tomar en cuenta a Dios. Y ahora Pablo quiere mostrarnos de manera más específica, de manera más concreta, cómo esto se manifiesta en la realidad, en la práctica, a través de tres intercambios íntimamente relacionados entre sí. En primer lugar, el hombre, dice Pablo, decidió cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Aquí está el primer intercambio. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Alguien decía que el ser humano es un religioso incurable. Como fuimos creados originalmente para adorar a Dios y encontrar en Él nuestra seguridad y nuestra satisfacción, el hombre no puede desechar a Dios sin caer en la idolatría. Eso es imposible.
Y debo aclarar, porque somos personas muy sofisticadas del siglo XXI, que cuando hablamos de idolatría, no podemos pensar únicamente en un adorador de imágenes. Todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza, en lo que buscamos nuestra identidad, nuestra seguridad, que no sea Dios, ese es nuestro ídolo. Es aquello en lo que nos refugiamos en momentos de dificultad, o como dice Timothy Keller, son aquellas cosas con las que contamos para hacer nuestras vidas significativas. Son aquellas cosas de las cuales decimos, yo necesito eso para ser feliz, o si yo no tengo eso, mi vida no vale nada ni significa nada. Eso es un ídolo. El hombre busca desesperadamente en las cosas creadas lo que solo puede encontrar en el Creador. Y por eso experimenta una profunda insatisfacción, no importa su inclinación sexual. Hermano, yo tengo que seguir insistiendo. Este pasaje no es acerca de la homosexualidad. Este pasaje es acerca de la culpabilidad humana. El hombre vive insatisfecho. No importa si es homosexual o si es heterosexual. C.S. Lewis decía que la historia de la humanidad es una terrible y larga historia del hombre tratando de encontrar algo que no sea Dios, pero que le haga feliz. Esa es la historia del hombre. Tratando de encontrar algo que no sea Dios, pero que le haga feliz. En segundo lugar, Pablo dice también que el hombre no solamente ha cambiado la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas, él ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La gloria de Dios estaba supuesta a ser el sol alrededor del cual orbitaran nuestras almas, pero el hombre ha decidido orbitar alrededor de las criaturas y sobre todo se ha colocado a sí mismo en el centro de su propio universo. Y eso no solo nos convierte en idólatras, sino que produce una profunda distorsión de la realidad. Una profunda distorsión de la realidad. El hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, en el sentido de que ha decidido poner a un lado al Creador, descansar en la criatura. Adorar a Dios como Dios es ver las cosas como son. Y por lo tanto es vivir conforme a la verdad. Adorar a la criatura como si fuera Dios es vivir una ilusión que distorsiona por completo nuestra percepción de las cosas. Es abrazar la mentira como si fuera la verdad. Es por eso que Pablo dice en el versículo 21 que los hombres se envanecieron en sus razonamientos. Han perdido la capacidad de razonar equilibradamente. Tanto así que a la necedad el hombre le llama sabiduría. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y a la sabiduría el hombre le llama necedad. ¿Cómo nosotros podemos entender que en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica, matar el huevo de una águila calva te lleva a la cárcel y a pagar una multa de 5 a 10 mil dólares, pero matar a un niño en el vientre de la madre no tiene ninguna penalidad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Al cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura, el hombre ha perdido su punto de referencia para poder interpretar la realidad en una forma objetiva. Y una de las ilustraciones más claras de esa terrible distorsión es precisamente la homosexualidad, que es el tercer intercambio que Pablo menciona en el pasaje, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Digo otra vez, el tema de estos versículos no es la homosexualidad, sino la necesidad que todos tenemos del evangelio. Pero Pablo introduce ese tema aquí como una vívida ilustración de lo que ha ocurrido con la raza humana al intercambiar la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas y la verdad de Dios por la mentira. Debido a ese terrible intercambio hecho por el hombre en su pecado, Dios ha derramado su ira, escuchen bien otra vez, contra toda la raza humana. Pablo no está hablando aquí de casos específicos. Pablo está hablando de la humanidad y él está diciendo: Dios ha derramado su ira contra el hombre, contra toda la raza humana. ¿Cómo? Dejándoles cosechar en toda su intensidad el fruto de su extravío. 3 veces Pablo dice en este pasaje que Dios los entregó. 3 veces a todo el mundo. Dios los entregó. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó. Va a haber un despliegue de la ira de Dios en el día del juicio. Pero Pablo está hablando aquí de cómo se manifiesta esa ira aquí y ahora en el presente. Como dice el comentarista William Hendrickson, Dios en su ira permite que todos los pecadores impenitentes sean arrastrados por sus propios pecados al abismo de sus propias pasiones viles. Esa es una de las manifestaciones de la ira de Dios sobre una humanidad pecadora, que sabiendo que existe Dios, ahora quiere pretender que no lo sabe. Ahora quiere pretender que Él no está ahí. Ahora quiere pretender que su opinión no importa en lo absoluto. Y Dios los entregó. Pastor, pero la Biblia dice que Dios es amor. Yo lo sé. Pero también enseña que Él es perfectamente santo y que Él es perfectamente justo. Estos atributos no se excluyen entre sí, sino que se complementan. De hecho, déjenme decir algo que a algunos les va a parecer bien extraño. Precisamente porque Dios es amor, Él no puede permanecer indiferente ante el pecado y la maldad que destruyen al hombre creado a su imagen y semejanza. Alguien dijo muy sabiamente: todas las personas que realmente aman, en ocasiones se llenan de ira. No a pesar de que aman, sino más bien por causa de ese mismo amor. Óyeme bien, si el hecho de ver arruinarse aquello que tú dices amar, eso no te produce ira, eso es un síntoma de que tú realmente no lo amas. ¿Se entendió eso? Si tú realmente amas, tú tienes que tener ira. Si tú no sabes lo que es la ira, tú no eres una persona llena de amor, tú eres un indiferente. Y el indiferente o la indiferencia no es más que odio disfrazado. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la crueldad, no puede permanecer indiferente ante la violencia, no puede permanecer indiferente ante la injusticia. Así que Dios muestra su ira contra el pecado en todas sus manifestaciones, no solo porque es un Dios justo, sino también porque es un Dios de amor. Él no puede quedarse de brazos cruzados ante el pecado del hombre, sino que ha derramado su ira desde el cielo, dejando que el hombre obtenga lo que quiere. Esa es la manifestación de la ira. Dejándolo que se vayan detrás de sus pasiones. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Esa es la manifestación de la ira de Dios sobre una humanidad pecadora. ¿Quieren vivir pretendiendo que Él no tiene nada que ver con nuestras vidas? A pesar de todas las evidencias que Él ha dejado de sí mismo, Dios les está dejando experimentar las consecuencias de esa terrible y pecaminosa decisión. Y la homosexualidad no es más que una muestra
de cuán distorsionada puede llegar a ser la percepción de la realidad cuando se decide vivir de espaldas a Dios al punto de llegar a deshonrar